Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego, el Ruach HaKodes, Espíritu Santo, el Ruach HaKodes, siendo nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos al tema de hoy, haciendo discípulos de Yahshua HaMashiach número 7, la palabra de Yahweh Elohim. Como breve introducción, se tratará acerca de la importancia de la palabra de Yahweh Elohim, su división entre la Taná, lo que corresponde al antiguo pacto, mal traducido, Antiguo Testamento, y el Brit Hadashah, que hace referencia al nuevo pacto, pacto renovado, mal traducido, Nuevo Testamento. La importancia de la palabra, como dice el texto bíblico en la presentación, toda la escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para refutar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, los invito a que compartan esta palabra, que compartan el canal de Eliyahu Shalom, que se suscriban al canal y que compartan esos temas de discipulado que son muy importantes. Vamos en el número 7 y los 6 temas que hemos visto hasta ahora, incluyendo este, será el séptimo, todos son importantes para el discipulado. ¿Qué es discipulado? Preparación, ser discípulo de Yahshua HaMashiach. Tú te preparas, te discipulas y de esta manera vas a preparar a los demás. Comenzamos con oración en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eha. Escucha Israel. Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Exaltado sea Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya. Toda exaltación sea para Yahweh, nuestro Elohim. En el nombre de Yahshua HaMashiach, ato, amarro, declaro inoperante al dragón y sus ángeles, ato a la serpiente antigua que es Satanás y el diablo, ato y amarro el principado de este país, ato y amarro el principado de esta ciudad, ato y amarro todo principado en mi barrio, al norte, sur, este y oeste, no tiene poder ni autoridad, declaro inoperante todo principado en los aires, activo el poder de los malachim de guerra espiritual, activo Mikayahu, los malachín de guerra espiritual y sus ángeles, sus malachín ahora, y doy orden a los malachín que echen fuera a abismos profundos todo principado de maldad, todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo sale fuera ahora. En el nombre de Yahshua HaMashiach no tiene poder ni autoridad. Echamos fuera todo espíritu inmundo de religiosidad. Echamos fuera todo espíritu inmundo de distractor. Echamos fuera toda hueste de maldad que quiera robarnos esta bendición a través de tu palabra, bendito Padre Celestial. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Úngenos, cúbrenos con el fuego, el Ruach HaKodes. No queremos escuchar palabra de hombres, queremos escucharte a ti a través del fuego, el Ruach HaKodes. Cubre nuestros ojos, cubre nuestros oídos, cubre nuestro ser físico, mental y espiritual. Llénanos de tu presencia, sé nuestro escudo y fortaleza. En el nombre de Yahshua HaMashiach, bendícenos a través de tu palabra, bendito Padre. Amén. Bienvenidos al tema, haciendo discípulos de Yahshua HaMashiach, la palabra de Yahweh Elohim. Iniciamos con el texto bíblico. Toda la escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La escritura no es solo un texto cualquiera, sino un regalo divino que guía, corrige y enseña a quienes buscan vivir conforme a la voluntad de Elohim. Cada palabra ha sido inspirada por el Ruach HaKodesh, hablándonos a través de los siglos con relevancia constante. Así, el creyente es llamado a estudiar y aplicar estas enseñanzas, permitiendo que la palabra viva transforme su vida para caminar como verdadero discípulo de Yahshua HaMashiach. Ahora que recordé, les invito, hermanos, que si necesitan esta instrucción, esta enseñanza para
ser edificados a través del medio virtual, a través del documento, me lo pueden solicitar a través de la página Eliyahu Shalom en Facebook. Estos temas serán publicados en las páginas de YouTube y de Facebook, el video completo. El video completo está en estas plataformas. Y me pueden solicitar el material a través del Messenger. Continuamos con el tema. La Biblia siempre ha sido un libro controversial. Algunos la consideran palabra de Yahweh Elohim. Otros ven en ella un libro más, un libro de historia, un libro de poesía, un libro que hace parte de una zona cultural. Se le llama en la ciencia antropología, que es la ciencia que estudia el desenvolvimiento, la evolución de la raza humana. Muchos la estudian con devoción, otros en cambio lo hacen para refutar sus afirmaciones. Digamos, científicos estudian la Biblia únicamente para ir en contra de ella. Es admirada por muchos, rechazada, buscada, atacada, amada u odiada. Para el creyente en el Mesías Kadosh Yahshua, la Biblia sigue siendo palabra divina, palabra viva, y es el fundamento para crecer como discípulos de Yahshua HaMashiach. La Biblia es la palabra inspirada por la operación directa especial del Ruach HaKodesh, transmitida a través de hombres que bajo la influencia del Ruach, del espíritu Ruach, escribieron conforme a su contexto cultural y a las circunstancias de su tiempo. Cada libro, carta y profecía reflejan no solo la intervención divina, sino también la realidad y la humanidad de sus escritores. A pesar de las diferencias en estilos y épocas, la unidad del mensaje trasciende fronteras y la verdad eterna de Yahweh sigue siendo revelada, guiándonos y enseñándonos como fieles discípulos de Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿qué es la Biblia? La palabra escrita de Yahweh Elohim. Entonces, tenemos también la versión de diccionario que hace referencia. Biblia es conjunto de libros. Esa es la palabra Biblia, conjunto de libros, los cuales contiene la Taná, como dije anteriormente, lo que se conoce como el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, y el Brit Hadashah, Pacto renovado, mal traducido Nuevo Testamento. Continuamos, es la palabra escrita de Yahweh Elohim. Es inspiración, es inspirada por Yahweh Elohim. La Biblia afirma haber sido escrita bajo la inspiración divina. Segunda Timoteo 3:16. Vamos a observar esos versículos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 y segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 al 21. El primer versículo. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces toda la escritura es de Yahweh, nuestro Elohim. La escritura proviene directamente de Yahweh y su propósito es claro, instruirnos en el camino de la justicia. El término inspirada en griego es Theonefstus, que significa soplada por Dios, así literal. Es del griego. Por eso dice Teo, que hace referencia a Teo, Dios, y Nestus, soplada por Dios. Así como exhalamos al hablar, Yahweh exhaló su palabra a través del Ruach HaKodesh, dándonos la Biblia como una guía viva y eterna. No es una colección de escritos humanos, sino la revelación divina que fluye desde el corazón de Elohim hacia sus discípulos. Ahora el término hebreo, aunque el concepto hebreo inspiración se encuentra en el griego, la palabra inspiración es del griego. En el hebreo podemos asociarlo al verbo nafhash, que significa soplar o exhalar. Este término se utiliza, por ejemplo, en Génesis 2:7 cuando Yahweh sopló vida en el ser humano. Segundo versículo.
Entonces tenemos segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, o sea, de la Torá, del Brit Hadashah, es de interpretación privada. No se lo inventaron hombres. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres, Kadosh, santos hombres, hombres Kadosh, de Elohim, hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. La palabra de Yahweh no es el resultado del esfuerzo humano, sino la obra del Ruach HaKodesh. Los hombres que escribieron las escrituras fueron movidos y guiados por el Ruach HaKodesh, el que conociste tú como Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. En griego la palabra inspirados aquí es fero, que significa ser llevados o ser movidos. Los autores humanos no hablaron por iniciativa propia, sino que fueron llevados por la voluntad divina para comunicar la verdad eterna de Yahweh nuestro Elohim. En la etimología hebrea encontramos el concepto de ser movidos o guiados por Yahweh. Lo podremos asociar con el verbo nasá, que significa levantar o llevar, reflejando cómo Yahweh guió a los profetas a través de su Rúa, espíritu. La Biblia no es simplemente un libro humano, es la palabra viva de Yahweh, exhalada por su Rúa. Tanto en el griego como en el hebreo, los conceptos de inspiración y mover reflejan el poder del Ruach HaKodesh, obrando a través de los escritores bíblicos. Por lo tanto, el creyente puede confiar en que cada palabra proviene de la fuente divina y está destinada a transformar nuestras vidas y guiarnos hacia la verdad. La palabra de Yahweh es vida. La palabra de Yahweh es nuestra guía, un precioso regalo de Yahweh, nuestro Elohim. La palabra de Yahweh no solo nos enseña, sino que nos guía a lo largo del camino. La salvación es un regalo invaluable que ilumina nuestras vidas y nos muestra cómo caminar en justicia. Salmos capítulo 119-105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Yahweh es nuestra guía en un mundo lleno de oscuridad. El término hebreo para lámpara es ner, que significa una luz pequeña pero constante que nos muestra por dónde caminar. Así, la escritura es una luz que ilumina nuestro sendero, guiándonos en cada paso hacia la verdad y la vida eterna. En este versículo, Yahweh nos enseña que su palabra tiene el poder de iluminar las decisiones que tomamos cada día, dándonos dirección clara en nuestro caminar con Él. Entonces, si la palabra de Yahweh, nuestro Elohim, es luz, y nosotros somos la luz del mundo, nosotros debemos reflejar esa luz de Yahweh, nuestro Elohim. Recuerdo una anécdota que me encontraba almorzando, invitamos a un amigo a almorzar, y él se sorprendió porque estábamos bendiciendo los alimentos. Gracias, bendito Padre, por los alimentos que nos concedes. Bendícelos a través del fuego, el Ruach HaKodesh. Y él se quedó sorprendido. Él dijo, yo nunca en mi vida había bendecido los alimentos. Y dijo que desde ese día empezaría a hacerlo. Entonces, algo tan sencillo como bendecir tus alimentos en público, sin avergonzarte de Yahweh tu Elohim, que te ha proveído la mesa, es una forma de mostrar esa luz. Cuando te sientes en público, almorzar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, o inclusive tú solo, bendice tus alimentos. Que las personas sepan que eres un Kadosh de Yahweh Elohim, que Él ha transformado tu vida. Y en algo tan sencillo como bendecir tus alimentos, tú puedes bendecir la vida de alguien más. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La sabiduría de Yahweh es una lámpara para nuestra vida diaria,
Aquí mandamiento en hebreo es misbah, que representa las instrucciones divinas que nos guían hacia la vida justa. Así como una lámpara ilumina nuestro entorno, los mandamientos de Yahweh iluminan nuestro entendimiento, permitiendo que andemos en el camino de vida, lejos de la oscuridad y del error. Cada corrección y enseñanza en la Biblia es un acto de amor de nuestro Elohim que nos orienta hacia el camino de salvación, Shua, salvación. La Biblia, como la palabra de Yahweh, es una guía luminosa que nos dirige en el camino de la vida y salvación a través de las escrituras de Yahweh. Revela su voluntad y nos instruye para caminar en justicia, manteniéndonos alejados del pecado y dirigiéndonos hacia la vida eterna. La palabra de Yahweh es el alimento del discípulo de Yeshua, así como el cuerpo físico necesita alimento diario para mantenerse fuerte y saludable. Nuestra vida espiritual requiere de la palabra de Yahweh Elohim para crecer y desarrollarse. Sin este alimento espiritual, el creyente en Yeshua HaMashiach no puede madurar en la fe ni en su relación con Yeshua. Mateo, capítulo 4, versículo 4. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh Elohim. Yeshua nos recuerda que la verdadera vida no depende únicamente del sustento físico, sino de la palabra de Yahweh que alimenta nuestra alma. La palabra griega para palabra en este versículo es rema, que se refiere a una declaración específica o mensaje pronunciado por Yahweh, así como el pan nutre el cuerpo. La palabra de Yahweh nutre nuestra vida espiritual, proporcionándonos dirección, fortaleza y vida. Depender de ellas es esencial para caminar en la plenitud como discípulos de Yeshua. Etimología hebrea. En hebreo la palabra equivalente para palabra es davar, que también significa mensaje o mandato. La palabra de Yahweh no es solo un conjunto de textos, sino un mensaje vivo que da sustento y vida al Rúa, al espíritu. Entonces recordamos otros estudios atrás en que cuando un mensaje era enviado, supongamos el rey David utilizaba un mensajero y esta palabra que enviaba el rey David tenía un sello, el sello del rey, y enviaba a su mensajero. Este mensajero representaba al rey. Todo lo que le hicieran a este mensajero es como se lo hicieran al rey. Entonces, primero que todo, era un decreto del rey, iba firmado por el rey David. Es un ejemplo. Representaba una autoridad. Estaba representando la autoridad de ese rey. Si alguien insultaba el enviado al mensajero, es como si estuviera insultando a David. Y si alguien trataba bien al mensajero, es como si tratara bien a David. De igual manera, la palabra de Yahweh Elohim es enviada por Yahweh. Si la recibes con amor, estás recibiendo a Yahweh con amor dentro de ti. Pero si la rechazas, la insultas y cuantas cosas más que he visto, se lo estás haciendo directamente a Yahweh. Por esa razón, Yeshua advirtió en el madero: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De igual manera, yo les digo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Continuamos con nuestro estudio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la versión internacional. La versión Kadosh es: sean como bebés recién nacidos, sedientos por la leche pura de la palabra, de la Torá, para que por ella puedan crecer hacia salvación. La diferencia entre estas dos versiones es que la versión Kadosh, israelita mesiánica, trata siempre de mantener labios puros. Trata de omitir
palabras como espíritu, espiritual, pero somos bebés. Como bebés necesitamos un proceso de crecimiento. Así como los bebés necesitan leche para crecer, los creyentes necesitan la palabra de Yahweh para madurar en su fe. La expresión leche espiritual en griego es logikos gala, que implica alimento lógico, puro y adecuado para el alma, para el nefesh. Es por medio de esta leche espiritual que los discípulos pueden crecer hacia salvación, Shua, fortaleciéndose en su camino de fe. La pureza y la verdad de la palabra de Yahweh nos nutren y nos permiten alcanzar la madurez espiritual necesaria para vivir como verdaderos discípulos. Etimología hebrea. En hebreo la palabra leche es shalah, que simboliza sustento esencial. Así como la leche es vital para el crecimiento físico, la palabra de Yahweh es vital para nuestro desarrollo espiritual. La palabra de Yahweh Elohim es el alimento necesario para la vida espiritual de cada discípulo de Yeshua. Al igual que el cuerpo físico necesita comida diaria, nuestra vida en la fe requiere de constante alimentación de las Escrituras para crecer en la sabiduría, fortaleza y madurez espiritual. Entonces, es necesario leer la palabra del Eterno. Todos los días, dedica un tiempo, ten un plan de estudios y permite focalizarte en las enseñanzas de Yeshua. Permite que te fundamentes en la Torá, en los mandamientos, en las enseñanzas, en la historia de los reyes, para que puedas tener un fundamento en tu vida espiritual, en tu vida de fe, en tu camino de fe. Yahweh Elohim te ama y quiere transformarte, pero no puede transformarte así porque sí. Tú debes querer esa transformación a través del Ruach HaKodesh. ¿Y cómo sucede esto? A través de la lectura de la palabra. La lectura de la palabra de Yahweh Elohim es esencial para transformar nuestras vidas. Entonces continuamos con el estudio. Estaba buscando algo en el estudio que era sobre Nefesh Hayah, almas vivientes. Nosotros somos Nefesh Hayah. Yahweh Elohim sopló en el hombre y lo hizo Nefesh Hayah, un alma viviente, a través de su Rúa. Entonces, ¿por qué estudiar la Biblia? Entonces tenemos, primero que todo, Salmo 119:11 nos da la victoria sobre el pecado. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Yahweh en nuestro oír, en nuestro corazón, nos da la fuerza para resistir al pecado. La Biblia es nuestra defensa en el Rúa, nuestra defensa espiritual. Es el escudo que nos protege contra el mal. Josué, capítulo 1, versículo 8. Nos prospera en todo, espiritual, física y emocionalmente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Torá, instrucciones, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El estudio constante de la palabra de Yahweh trae prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Nos guía a tomar decisiones sabias y justas, permitiendo que Yahweh nuestro Elohim bendiga nuestras acciones. Salmos 107:20 nos da sanidad. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Yahweh tiene poder sanador. No solo sana el cuerpo, sino también el alma, el Rúa, trayendo restauración a nuestras vidas. Romanos capítulo 10, versículo 17. Nos aumenta la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Yahweh. Estudiar la Biblia fortalece nuestra fe, ya que al escuchar y meditar en la palabra de Yahweh, nuestro Elohim, nuestra confianza en Él crece y nos acerca más a su voluntad.
no nuestra voluntad humana, sino la voluntad de Yahweh Elohim. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Nos enseña, redarguye y corrige. Toda la escritura es inspirada por Yahweh y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el rúa, el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Yahweh no es simplemente un texto escrito, sino es viva y poderosa, capaz de discernir lo más profundo de nuestro ser. Penetra hasta la división del alma, nefesh, y el rúa, revelando nuestras verdaderas intenciones, y es a través de esta palabra de que Yahweh nos corrige, guía y transforma, haciéndonos más kadosh, santos, apartados y acercándonos hacia su voluntad. La palabra de Yahweh no solo nos instruye, sino que nos corrige cuando erramos y nos guía hacia la justicia. Es la herramienta perfecta para moldear nuestra vida conforme a los planes de Yahweh. ¿Cómo está estructurada la Biblia, la palabra de Yahweh Elohim? La Biblia es una recopilación de textos sagrados organizados en dos grandes divisiones, la Tanat, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y el Brit Hadashah, Pacto Renovado, Nuevo Testamento. Cada una de ellas con sus divisiones internas. En total son 66 libros. ¿Cómo está estructurada la Biblia, la palabra de Yahweh Elohim? Entonces tenemos la Biblia, es una recopilación de estos textos, la Tanat, el Antiguo Testamento, incluye los libros sagrados de la fe hebrea, comúnmente divididos en tres partes de la Torá. Los 5 libros de Moshe hacen parte de la Torá. Entonces vamos a recordarlos. El Brit, el Bereshit, que es Génesis, y los otros. Como ejercicio, vas a buscar los 5 libros de Moshe, de Moisés en tu Biblia, y vas a buscarlos cómo se escriben en hebreo. De momento, para ser sincero, olvidé los libros en hebreo. Sigue Devarim, que es Deuteronomio, Vayikra. Pero tú, como eres un estudiante y eres juicioso, vas a buscar los 5 libros de Moshe como ejercicio personal. Los vas a buscar en hebreo y vas a buscar su significado. Entonces, con el que recordamos ahora será el ejemplo. Entonces tenemos Génesis, que nos relata el comienzo y fundamento del mundo, que en hebreo significa Bereshit. Y asimismo, Bereshit significa en el principio. Entonces, otra vez continuamos con el estudio, la Torá, los 5 libros de Moshe, los Nevim, que son los profetas, los Ketuvim, que son los escritos o libros poéticos. Tenemos en el Brit Hadashah, el pacto renovado, que contiene los escritos sobre la vida y muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach, así como las cartas y enseñanzas de los apóstoles. También tenemos el libro profético de el Apocalipsis. En total, la Biblia consta de 66 libros que varían de estilo literario, desde narraciones históricas, porque narran historia, como el libro de Reyes, el libro de los Jueces, hasta poesía, que salmos, cantar de los cantares, leyes y profecías. Estos textos han sido reconocidos como canónicos por las comunidades de fe. Ahora vamos a la palabra. ¿Qué son los textos canónicos? Si te has preguntado, ¿por qué tenemos 66 libros? ¿Por qué están esos libros y no hay otros?
Entonces vamos a responder esas preguntas. ¿Qué son los textos canónicos? Los textos canónicos son aquellos libros que fueron reconocidos y aceptados como inspirados por Yahweh Elohim y por lo tanto autorizados para ser parte de la Biblia, que conocemos como Biblia, conjunto de libros. La palabra canon proviene del griego canon, que significa regla o norma, y se refiere a los libros que cumplen con los estándares de autenticidad y autoridad divina. Estos textos pasaron por un proceso de selección basados en criterios como su antigüedad, la aceptación general por las comunidades de fe y su coherencia y relevancia divina. ¿Por qué se dejaron algunos libros? Algunos libros conocidos como apócrifos no fueron incluidos en el canon de la Biblia. La palabra apócrifo proviene del griego apócrifos, que significa escondido o oculto. Estos textos fueron considerados de valor religioso o histórico, pero no cumplieron con los criterios necesarios para ser considerados inspirados por Yahweh Elohim. Algunos de estos libros contienen elementos que no se alinean con la doctrina o presentan discrepancias con los libros canónicos. ¿Qué son los textos apócrifos? Los textos apócrifos son escritos que no fueron reconocidos como parte del canon bíblico. A pesar de su antigüedad y relevancia en ciertos contextos religiosos, algunos ejemplos incluyen el libro de Enoc y los libros de los Macabeos. Estos libros, hay más libros, pero estos son los ejemplos que quise compartir con ustedes. Estos libros fueron apreciados en algunas tradiciones judías y de los seguidores de Yeshua HaMashiach, pero fueron excluidos del canon por diferentes razones como dudas sobre su autoría y contenido doctrinal. ¿Por qué no están en la Biblia? Entonces el libro de Enoc, aunque es citado en algunos escritos judíos y las cartas de Judas, del Brit Hadashah, Judas capítulo 1, versículo 14-15. Vamos a leer. Y estos también profetizó Enoc. Aquí Yehudá del Brit Hadashah está haciendo una citación, se llama de esa manera, una citación referente al libro de Enoc. El libro de Enoc no está en la Biblia. Si tú ya conoces sobre esto, bendecido eres por Yahweh Elohim. Pero hay hermanos que están creciendo hasta ahora, que están siendo discipulados. Están conociendo. Entonces, el libro de Enoc no hace parte de la Biblia. El libro de Enoc tampoco lo voy a enseñar en el canal de Eliyahu Shalom, porque puede ser de confusión. Y confusión es Babilonia. Yo no estoy diciendo que el libro de Enoc sea malo. Solo que no quiero sembrar confusión. Hay muchas cosas en la Torah, en la Taná, en el Brit Hadashah que podrían interpretarse mal y eso siembra confusión. Y la confusión es de Hasatán, el que busca dividir, el que busca sembrar discordia. Y yo no busco ni sembrar discordia, no busco sembrar confusión. Pero en este ejemplo, Yehudá está haciendo una citación del libro de Enoc. Y estos también profetizó Enoc. Judas capítulo 1 versículo 14. El séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor. Cuando mires la palabra Señor en tu Biblia, la cambias por las 4 letras que hacen referencia al Yod, Hei, Vau, Hei, Yahweh. Cuando mires Señor en tu Biblia, cambias por Yahweh, porque fueron cambiados a Adonai para evitar pronunciar el nombre Hashem, pero tú dices Yahweh. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, los malachim, para hacer juicio contra todos y para convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Recordemos que esto es una estructura gramatical muy antigua. Entonces para ti puede sonar redundante, pero es una estructura gramatical bastante antigua. Esto tiene, se dice que es el séptimo
desde Adán, el séptimo desde Adán. Entonces imagínate, es bastante antiguo esta forma gramatical. Es de bastante admiración, pero es una forma muy antigua gramaticalmente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Yahweh Elohim, contra él. En este pasaje, el autor del libro de Judas cita una profecía atribuida a Enoc, el séptimo descendiente de Adán. Enoc, conocido por su relación íntima con Yahweh, es un personaje bíblico en el que se refleja el concepto de justicia y juicio. La cita revela que Yahshua HaMashiach vendrá en el futuro con poder y autoridad para ejecutar juicios sobre los impíos, a aquellos que han hablado en contra de él y han vivido de manera injusta. Aunque Enoc no es parte del canon de las escrituras del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, de la Taná, sus profecías es mencionada aquí para afirmar la certeza de la justicia de Yahweh. Esta profecía resalta la importancia de vivir conforme a la voluntad de Yahweh, pues Él es el juez supremo que traerá justicia a la tierra y nada escapa de su mirada. No fue incluido en el canon debido a su enfoque en visiones y detalles que algunos líderes consideraron especulativos o inusuales para la enseñanza doctrinal principal. Entonces hay cosas que se relatan acerca de los Nefilim y varias cosas que son bastante confusas. Los libros de los Macabeos. Estos libros detallan la lucha del pueblo judío por la libertad bajo la opresión griega, pero fueron considerados más como libros históricos que inspirados por Yahweh, relevantes para la formación del canon de la Taná. Históricos que inspirados por Yahweh no son relevantes para la formación del canon de la Taná. Entonces, no son relevantes para la formación del canon de la Taná, Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. La exclusión de estos libros del canon bíblico no niega su valor cultural o histórico, sino que refleja una selección rigurosa para asegurar que los textos incluidos fueran reconocidos como auténticamente inspirados por Yahweh. Entonces miramos la batalla de los macabeos. Unos cuantos macabeos derrotaron a un gran ejército griego. Los macabeos eh, guardaron Shabbat y fueron asesinados por guardar Shabbat. Entonces, desde ese momento, por palabra de hombres, de guerreros, dijeron, no vamos a guardar más Shabbat hasta que pasemos la guerra. Y quitaron las deidades del templo, quitaron a Zeus, quitaron toda la idolatría y sacaron a los griegos de Israel. Pero cometieron errores acerca de la dar ofrendas a los caídos, dar ofrendas a los muertos. Entonces, nosotros no hacemos eso. Y por eso es que no se confunden muchas cosas que no son relevantes para nuestro crecimiento integral. De ahí nació la fiesta de las luces o Hanukkah, que es un Sukkot atrasado. Tampoco de forma personal no lo guardo. No estoy en contra, pero personalmente considero que es como un becerro de oro del que hizo Aarón. Si mañana es fiesta para Yahweh, Yahweh no le ordenó a Aarón en ningún momento hacer un becerro de oro. De igual manera, Yahweh en ningún momento ordenó hacer la fiesta de Hanukkah. Si tú la guardas, perfecto por ti, pero yo no lo hago. Y solamente Yahweh puede juzgar. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Simplemente estoy comentando. Yahshua probablemente guardó la fiesta de la dedicación, la fiesta de rededicación, la fiesta de Hanukkah, porque Yahshua tenía sus padres, que eran Miriam y Joseph, y ellos guardaban culturalmente estas fiestas. Entonces probablemente Yahshua de niño lo hicieron participar y ser parte en la familia de guardar esta festividad, como la festividad de Purim y otras festividades que no son parte de las 7 grandes convocaciones o 7 grandes fiestas de Yahweh nuestro Elohim.
que son el Pesa, Hamatzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Tenemos el Shabbat y tenemos Rosh Chodesh. Shabbat y Rosh Chodesh es luna nueva. Es cuando inician los meses. Continuamos. La Taná o Antiguo Pacto contiene todos los libros que fueron escritos o recopilados antes del nacimiento de Yahshua HaMashiach. Entre Génesis y Malaquías abarcan 39 libros. Por suerte, hasta el día de hoy, todos estos libros están en su idioma hebreo original y no pudieron borrarlos. Con la etimología hebrea podemos comprender mejor su mensaje profético. Entonces tenemos que la Torá hasta el día de hoy se encuentra en hebreo. Hay versiones muy antiguas de la Torá. No está la misma Torá que leyó Yahshua hace 2000 años. Porque tú sabes que las guerras traen destrucción. Y siempre trata el enemigo de ocultar la Torá, de ocultar la verdad. Pero fueron transcritas una y otra vez. Y hasta el día de hoy, si tienes el dinero y puedes viajar, puedes ir al museo en Israel y observar detrás de un cristal blindado una de la Torá más antiguas que existen. De igual manera, creo que existe una en Nueva York. Si tienes el dinero y los recursos, ve para observar, porque no te van a permitir leerla. Torá contiene 5 libros que hacen parte desde Génesis hasta Devarim, Deuteronomio, desde Bereshit hasta Devarim, Génesis hasta Deuteronomio. Su tema principal abarca desde el comienzo de la humanidad, establecimiento del pueblo hebreo y las instrucciones mal llamado ley, instrucciones, la Torá. Entonces aquí en este hacemos un paréntesis, hebreo y judío no son lo mismo. En ese entonces existía el pueblo hebreo. Los judíos son del linaje o de la tribu de Yehudá, de Judá. Son 12 tribus. Entonces tenemos los judíos y los hebreos. Es diferente. Entonces todo abarca Israel. Israelita es una palabra adecuada para hacer referencia a esta nación, Israel. Continuamos. Históricos contienen 12 libros desde Josué hasta Esther. Su tema principal es narrar la historia de Israel, la llegada de los jueces, reyes, la obediencia y la desobediencia de Israel. Entonces en este ámbito entraríamos a explicar por qué existe judíos y los que no son judíos, es Israel. ¿Por qué se dividió la casa de Judá del resto de tribus? Entonces tienes que leer los libros históricos para comprender qué sucedió, qué aconteció, por qué Israel se separó. Poéticos, desde Job hasta Cantar de los Cantares. Entonces los salmos de David que han sido de mucha ayuda para muchas personas hasta el día de hoy, después de tantos años. Salmo 23, Salmo 91 son los más leídos por muchas personas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, Yahweh Elohim. Esto ha sido cantado, ha sido recitado por cientos de miles de años. Sí, más de 2000 años, miles de años. Por eso es que la palabra de Yahweh Elohim no es muerta, la palabra de Yahweh Elohim es viva. Porque Él trae un mensaje profético a través de esta palabra. Tú dices, el Señor, Yahweh, Yahweh es mi pastor. Y nada me va a faltar. Proféticos. Contiene 17 libros desde Isaías hasta Malaquías y su tema principal es profecía.
Tenemos el Brit Hadashah o pacto renovado, mal traducido Nuevo Testamento. Constituye una parte vital de la Biblia que revela la vida y enseñanza de Yahshua HaMashiach, el Mesías prometido, y los eventos relacionados con la Keilah, congregación, iglesia primitiva, compuesto por 27 libros. Es la continuación y cumplimiento de las profecías contenidas en la Taná. Sin embargo, a lo largo de la historia, las fuentes hebreas originales fueron casi completamente eliminadas y los textos que quedaron están mayormente en griego, lo que ha llevado a muchas interpretaciones incorrectas debido a la barrera lingüística y cultural. A pesar de estas dificultades, el Brit Hadashah sigue siendo esencial para la comprensión profunda del propósito divino en la historia de la redención. Entonces, no hay textos hebreos del Brit Hadashah. Lastimosamente, el enemigo, el adversario, se encargó de destruir cualquier versión hebrea que pudo existir. Por ejemplo, cuando se escribe a los hebreos, no va a escribir a los hebreos en griego. No tiene objeto que yo le escriba a alguien de Estados Unidos en francés. ¿Para qué? Pero si lo que le estoy diciendo a mi amigo en Estados Unidos en inglés tiene relevancia e importancia en otra persona, alguien va a copiar esa carta y la va a traducir a francés, porque va a servir para alguien más. Eso pasó con los textos. Las versiones que hubieron en hebreo fueron totalmente eliminadas, porque allí, pues primeramente, el hebreo tiene un mensaje profético. La interpretación hebrea es viva y eficaz. Tenemos malos versículos o versículos mal traducidos que traen confusión. Por ejemplo, cuando Yeshua le dice al ladrón, textualmente dice, hoy conmigo estarás, hoy en el reino de los cielos. Te digo hoy que estarás conmigo en el reino de los cielos. Te digo. Y una versión más indicada sería, hoy te digo que estarás conmigo en los cielos o estarás conmigo en el reino de los cielos. Puede sonar muy similar, pero es diferente. A decir, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, a decir, hoy te digo, estarás conmigo en el reino de los cielos. Cuando le dice la primera afirmación, refleja el hecho de que en ese mismo momento, en ese mismo día, subiría al cielo. Y es una mentira. Porque Yeshua duró en la tierra 3 días, 72 horas. Y la palabra de Yahweh no es mentira. La palabra de Yahweh es viva, eficaz y es verdad. Cuando Yeshua resucitó, le dijo a Miriam, no me toques porque no he subido al Padre. Entonces, Yeshua mintió cuando le dijo al ladrón, te digo que estarás conmigo hoy en el reino de los cielos, o fue un error gramatical producto de una traducción griega. Lo indicado es, hoy te digo, hoy te estoy diciendo, te estoy afirmando hoy, porque te arrepentiste, eso lo estoy agregando yo. Hoy te estoy diciendo, como estás creyendo en mí, que en el futuro estarás conmigo en el reino de los cielos. A futuro. Mateo 5:17. Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley, la Torá, las instrucciones o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Este versículo establece el vínculo entre la Taná y el Brit Hadashah, demostrando que Yahshua HaMashiach no vino a eliminar las enseñanzas anteriores, sino a completarlas y darle su pleno significado. Por eso vemos el ejemplo de Yahshua cuando le preguntan acerca de cuáles son los mandamientos más importantes. Y él dice, los mandamientos están resumidos en amarás a Yahweh tu Elohim, que es el Shema, Shema Israel.
Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amas a Yahweh, entonces no vas a tener otros dioses, ídolos. No vas a hacer imágenes, ni las vas a hacerte imagen de lo que está en los cielos. Vas a escuchar su palabra, vas a dejarte instruir por su palabra, por sus correcciones. Y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, primero que todo, no te vas a dañar a ti mismo. Una máquina, para hacer ejemplo, una máquina no se daña a sí misma porque quiere, pero los hombres tienden a dañarse, a hacerse daño a sí mismos. Entonces, primero aprende a amarte a ti mismo, a respetarte a ti mismo. Somos templo Kadosh del Ruach HaKodesh. Somos el Mishkan, mal traducido tabernáculo. Mishkan del Ruach HaKodesh. Nosotros somos Mishkan. Aprende a amarte a ti mismo. Aprende a entender que no eres cualquier cosa. Eres hijo de Yahweh Elohim. Eres hijo de Yahweh Elohim. Y eso tiene un profundo significado que abarca varias áreas de tu vida, que abarca varios aspectos importantes. Entonces aprende a valorarte a ti mismo, aprende a amarte a ti mismo. Y de esta manera aprenderás a respetar, a amar, a querer a tu prójimo. De la misma manera que tú miras tu Mishkan interno, vas a empezar a mirar el Mishkan de los demás, que se encuentra sucio, que se encuentra blasfemado, un Mishkan que se encuentra lleno de inmundicia, y vas a preocuparte por ese Mishkan, vas a querer limpiarlo, porque amas a Yahweh y no quieres que ese Mishkan esté sucio, ese Ruach HaKodesh que habite de nuevo en ese Mishkan. Cuando el templo se encuentra sucio, la presencia de Yahweh se va de ese lugar. Debemos tener un Mishkan limpio para que habite la presencia del Ruach HaKodesh. Entonces, en el Brit Hadashah tenemos los evangelios que contienen 4 libros desde Mateo, Matillahu hasta Juan y Yohanan. Históricos, el libro de los Hechos, el cual narra la historia de la Keilah primitiva. Las epístolas o cartas son 21 libros desde Romanos hasta Judas. Son cartas doctrinales y morales de cómo guiarte en la vida, observando los mandamientos de Yahweh, observando la obediencia a su palabra. Proféticos, que tenemos revelaciones, o Apocalipsis, el cual narra las profecías que fueron reveladas a Juan, a Yohanan, sobre el final de los tiempos y el reino milenial. Entonces el propósito del Brit Hadashah es revelarnos, el propósito del Brit Hadashah, el pacto renovado, es revelarnos el cumplimiento de las promesas hechas por Yahweh en el antiguo pacto y la manifestación de su plan de salvación a través de Yahshua HaMashiach. Los evangelios relatan su vida y muerte, resurrección y enseñanzas. Las epístolas explican cómo vivir según su ejemplo y cómo la Keilah debe caminar en la verdad. Y el libro de Revelación, Apocalipsis, nos muestra la victoria final de Yahweh y el establecimiento de su reino eterno. A pesar de los desafíos históricos y lingüísticos que han afectado la transmisión precisa de los textos, el Brit Hadashah, su esencia sigue siendo clara. La vida y enseñanza de Yahshua HaMashiach son la culminación de la promesa de redención para la humanidad. Es a través de Yahshua que se revela el cumplimiento de las escrituras de pacto antiguo, de la Taná, escrituras anteriores, y se traza el camino hacia la restauración y relación con Yahweh Elohim. El Brit Hadashah continúa siendo la guía divina para todos los creyentes que buscan vivir conforme a la voluntad de Yahweh, esperando el regreso del Mesías y el establecimiento de su reino eterno. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Yahweh Elohim?
Primero que todo, amarla. Salmo 119:47. Me regocijaré en tu mandamiento que he amado. El amor hacia la palabra de Yahweh Elohim es fundamental para la vida de fe verdadera. Amar la palabra significa valorarla, encontrar en ella gozo y consuelo y dejar que nos transforme desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando amamos la palabra, no solo la leemos, sino que la vivimos y buscamos en ella guía para cada decisión de nuestras vidas. Este amor nos impulsa a acercarnos más a Yahweh y seguir sus caminos con alegría. Guardar la palabra en nuestro corazón. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Yahweh en nuestro corazón es mantenerla presente en nuestra mente y en nuestras acciones. Es internalizar sus enseñanzas de tal manera que nos aleje del pecado y nos conduzca a vivir conforme a la voluntad divina. Este acto de guardarla significa memorizarla y meditar en ella, permitiendo que la verdad de las escrituras guíe nuestro comportamiento y decisiones cotidianas. Obedecer la palabra. Santiago capítulo 1 versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Obedecer la palabra de Yahweh es un acto de fe y de humildad. No basta con escucharla o leerla. Es esencial vivirla. La verdadera obediencia, Shema, va más allá de las palabras, se refleja en nuestras acciones diarias, mostrando que realmente hemos comprendido y aceptado la voluntad divina. Solo a través de la obediencia podemos experimentar el crecimiento espiritual y transformación que Yahweh desea para nosotros. De ahí la palabra Shema, escucha. En hebreo es escuchar y obedecer. Shema, Israel, Yahweh Elokeinu, Yahweh Ejá. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Escucha y obedece. Escudriñar la palabra. Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar la palabra de Yahweh significa profundizar en su significado y no conformarse con una lectura superficial. Este acto implica investigar, reflexionar y buscar comprender los mensajes más profundos que las escrituras nos revelan. Al hacerlo, descubrimos las verdades que nos acercan a Yahshua, el Mesías, y nos ayudan a conocer mejor la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim. Escudriñar nos lleva a una mayor revelación y entendimiento espiritual. Por esa razón, comparto con ustedes la etimología hebrea, la etimología griega, con la concordancia Strong, para que tú mismo vayas a buscar el numerito de la concordancia Strong y mires la palabra en hebreo, en griego, de lo que significa y cómo una palabra puede tener un trasfondo espiritual profético. Por ejemplo, Shema, que normalmente se traduce como escucha, pero el trasfondo profético es escucha y obedece. Fe, emuná, para una persona es fe, creer en lo que no vemos. Ya. En hebreo, emuná significa creer, confiar y obedecer. Estudiar la palabra, versículo. Deuteronomio 17, Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, guardando todas las palabras de esta Torá, de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. El estudio de la palabra de Yahweh es una práctica continua que fortalece nuestra fe y conocimiento.
Es a través del estudio profundo y diligente que podemos comprender mejor los mandamientos y la voluntad de Elohim. El estudio nos enseña, nos corrige y nos redarguye, ayudándonos a vivir conforme a la verdad revelada en las Escrituras. Es un compromiso que nos lleva a una vida de obediencia y crecimiento espiritual constante. Otro ejemplo es Yahshua, para terminar y concluir con este estudio. Yahshua, que significa Yahweh es nuestro Shua, nuestra salvación, que se complementa con el Salmo 121. Alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestra salvación? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Nuestra salvación viene de Yahweh Elohim, creador de los cielos y de la tierra. Él es nuestro Shua. Yahweh es nuestra salvación. La esencia de la enseñanza, la conclusión, la Biblia es la parte de Yahweh que constituye nuestro alimento espiritual. La Biblia, las palabras de Yahweh nos nutre y nos guía en nuestro camino de fe. Y en Yahshua HaMashiach nos proporciona las herramientas necesarias para crecer y ser victoriosos en la vida de obediencia. Su poder transformador nos ayuda a mantenernos firmes y conocer mejor la voluntad de Elohim y vivir en conformidad con su propósito divino. Ser guiados por su voluntad en el Ruach HaKodesh y no guiarnos por nuestra propia voluntad. Entonces, como refuerzo y como estudio, vas a memorizar este texto. Vas a copiarlo en tu agenda. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17. Entonces pones ahí versículo a memorizar o versículo importante. Toda la escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es refutar. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vas a poner en tu agenda, vas a escribir lectura importante. Entonces, Salmo 19, de 7 al 11. Yo aconsejaría leerte todo el Salmo. Pero en el texto, en el estudio que estamos leyendo, que estamos estudiando, nos aconseja Salmos 19, lectura del 7 al 11. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma nefesh. El testimonio de Yahweh es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Debe ser refinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Un momento, refinado. Ya, corregimos. Entonces, el salmista nos dice que la palabra de Yahweh es mucho más valiosa que el oro y es más dulce que la miel. Debemos observarla porque a través de la palabra Yahweh nos advierte. David fue amonestado. David le dijeron: hey rey, te dijeron no vaya a buscar los caballos de Egipto. ¿Qué quiere decir? No literalmente que se fuera a Egipto a buscar caballos, sino que no confía en sus propias fuerzas. Hey rey, no desees el oro, ni desees a las mujeres. Pero él quiso ser como las otras naciones. Quiso tener muchas esposas. Entonces, luego fue corregido por estas actitudes. La Biblia nos advierte de ciertas acciones para no cometerlas. En los libros históricos vas a encontrar los ejemplos de todos los reyes, cómo se apartaron de Yahweh y cómo
el apartarse de Yahweh es sinónimo de muerte, literal. Tú te apartas de Yahweh y encuentras muerte. Y aparte de muerte física, tienes muerte espiritual, tienes condenación. Bueno, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué es la Biblia para usted? Con este estudio de discipulado sobre la Biblia, tú vas a responder, ¿qué es la Biblia para mí? ¿Qué es la Biblia para usted? Entonces, como ejemplo, es el regalo más precioso que nos ha dado Yahweh. La Biblia es la guía que nos lleva a la salvación y nos proporciona las instrucciones divinas para vivir en conformidad con la voluntad de Yahweh. Es la manifestación de su amor y verdad hacia la humanidad. Siguiente pregunta. ¿Qué razones tenemos para estudiar la Biblia? O sea, ¿por qué tenemos que estudiar la Biblia? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Razones para estudiar la Biblia. Entonces vas a responder eso en tu agenda. Pausas el video y vas a responderla tú mismo. Entonces, mi ejemplo, porque encontramos el camino a nuestra salvación. Es nuestro alimento para nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Estudiar la Biblia es fundamental porque nos lleva al conocimiento de Yahshua HaMashiach y a la comprensión de la salvación. Además, nos proporciona el alimento necesario para alimentar nuestras almas, nuestro nefesh, y fortalecer nuestra vida en la fe, así como nuestra salud física y mental. Nos enseña a vivir en armonía con los principios divinos y enfrentar los desafíos diarios con confianza en la dirección de Yahweh. Finalmente, ¿qué puede aprender del versículo segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21? Entonces debes buscar ese versículo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. ¿Qué puedes aprender de eso? Entonces vas a pausar el video, lo copias y podemos comparar después las respuestas, comparas con la que te estoy dando como ejemplo. Aprendemos que toda la Biblia fue inspirada por Yahweh a través del Ruach HaKodesh. Este versículo nos enseña que las escrituras no son solo palabras humanas, sino que fueron escritas bajo la dirección y guía del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, lo que garantiza que cada parte de la Biblia lleva la verdad y la autoridad divina, la revelación que contiene el mensaje de Yahweh para la humanidad dirigido por su Ruach. Aplicación. Finalmente, entonces, en esta semana te vas a dedicar a leer el Evangelio de Juan. En esta semana, dedícate unos minutos y termina el Evangelio de Juan para que comprendas el enfoque que tiene Yahshua HaMashiach y el mensaje que quería expresar. Otro ejercicio es, vas a clasificar los libros de tu Biblia. Vas a revisar el índice de tu Biblia, vas a mirar los libros que tiene. Entonces, primero que todo vas a encontrar las dos grandes divisiones, que es la Taná y el Brit Hadashah. Entonces, puedes ponerle con lápiz, con lapicero, como quieras. Si tiene Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, le pones Taná. Y al de Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Entonces, Antiguo Pacto, Pacto Renovado. Y luego vas a mirar cómo más puedes organizarla. Entonces, tiene libros proféticos, tiene libros poéticos. Estos van aquí, estos van acá, estos son históricos. Bueno, gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte al canal del Yahoo Shalom para continuar creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Yahweh, nuestro Elohim. Que su bendición nos acompañe siempre. Padre Celestial, Yahweh, nuestro Elohim, te damos gracias por tu palabra, bendito Padre Celestial. Te damos gracias porque
Tu palabra es luz y nos guía en nuestra vida. Te pedimos que sigas fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos a vivir conforme a tu voluntad. Que tu Ruach HaKodesh nos siga enseñando y guiando cada día en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Hermanos, que sean bendecidos por Yahweh nuestro Elohim. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.